Hola, soy Renos Bakis, economista principal del Banco Mundial y su anfitrión de Acelerar el Desarrollo, Ideas para el Impacto. Este no es un podcast típico, es una conversación impulsada por la IA, presentada por el Instituto del Banco Mundial para el Desarrollo Económico, donde analizamos las últimas investigaciones con un objetivo en mente: convertir grandes ideas en un impacto en el mundo real. Empecemos. Gracias por la introducción, Renos. Permítanme comenzar con una escena. Imaginen a un gerente de alto nivel en una agencia gubernamental durante una reunión de rutina con su equipo. En la pantalla frente a él aparecen los resultados de una encuesta anónima realizada al personal. A medida que lee los comentarios, empieza a detectar patrones que nunca antes había visto. Dónde se estaba deteriorando la comunicación, dónde el personal se sentía poco respaldado y dónde su equipo estaba teniendo dificultades. Esa información siempre había estado ahí, pero por primera vez podía ver su organización a través de los ojos de quienes trabajaban en ella. Esa historia refleja perfectamente el eje de nuestra conversación de hoy, inspirada en el Manual de Análisis Gubernamental. Los gobiernos recopilan enormes cantidades de información todos los días. La pregunta es, ¿cómo pueden aprovechar esa información para ser más eficaces? Bienvenidos al primer episodio de nuestra nueva serie, basada en los capítulos introductorios del manual. Se trata de un concepto llamado analítica gubernamental. Y parece evidente, pero el manual señala una gran desconexión. El sector privado ha generado billones de dólares en valor gracias a la analítica, pero los gobiernos han tardado mucho más en aplicar ese mismo enfoque a su propio funcionamiento. Exacto. Basta con pensar que unas 154 economías ya han creado instituciones gubernamentales digitales e invertido de manera significativa en procesos de digitalización. Aún así, muy pocas han logrado incorporar de forma sistemática el uso de esos registros digitales para mejorar realmente su desempeño. Entonces tenemos todos estos datos almacenados en servidores, pero no los estamos utilizando para diagnosticar los problemas reales dentro de equipos u organizaciones específicas. Para muchos de quienes nos escuchan y trabajan en el sector público, esto seguramente les resultará muy familiar. Es una oportunidad desaprovechada muy grande. Pero aquí es donde la conversación se pone interesante. No se trata de proponer reformas costosas descendentes, que muchas veces terminan fracasando. Se trata de aprovechar los datos que ya existen. Bien, entremos en la primera gran conclusión. ¿Qué ocurre cuando los gobiernos sí empiezan a utilizar estos datos? Las mejoras en el desempeño pueden ser enormes y además pueden lograrse con rapidez. Desde el punto de vista económico, los beneficios son realmente impresionantes. ¿Impresionantes en qué sentido? Danos un ejemplo. En la Federación de Rusia, un análisis mostró que con solo mejorar el desempeño del 25% de los agentes de contratación pública con peores resultados, se podrían ahorrar alrededor de 10.000 millones de dólares todos los años. ¿10.000 millones? ¿Qué significa eso en términos prácticos? Equivale al 15% de todo el gasto público en salud del país. Ese dinero está ahí, al alcance, esperando ser ahorrado simplemente gestionando de una manera más inteligente. De acuerdo, es una cifra enorme. Y no se trata solo de ahorrar, ¿verdad? El esquema también mencionaba la recaudación de ingresos. Así es, en Pakistán, un estudio encontró que ofrecer a los recaudadores de impuestos con mejor desempeño la posibilidad de elegir primero su destino laboral podía aumentar los ingresos tributarios en un 40%. ¿Un 40%? ¿Solo utilizando un incentivo no financiero para motivar a las personas? Exacto. O pensemos en la prestación de servicios. En Italia, los datos mostraron que algunas oficinas de seguridad social tardan 2,5 veces más que otras en procesar casos similares. Con solo reasignar a los mejores gerentes a las oficinas más grandes, la productividad podría aumentar un 7%. Entiendo. No se trata solo de los números, sino también de las personas. En Nigeria, por ejemplo, la calidad de la gestión estaba directamente relacionada a que una carretera o una escuela llegara realmente a construirse. Así es, una mejor gestión podía aumentar en un 32% la probabilidad de que un proyecto se completara, y en algunos casos estos hallazgos incluso pueden ayudar a evitar una crisis. Te refieres al caso de Brasil, ¿verdad? Así es, allí los analistas elaboraron modelos sobre la evolución futura de los salarios y las pensiones de cada uno de los empleados federales.
Las proyecciones revelaron una catástrofe fiscal inminente. El escenario más costoso implicaría un gasto casi un 50% mayor que el menos costoso. Entonces, esos datos concretos le dieron al gobierno la evidencia que necesitaba para negociar cambios legislativos difíciles antes de que fuera demasiado tarde. Le dio un mapa del futuro. Algo muy parecido ocurrió en Nigeria, después de recibir un alivio de la deuda por 18.000 millones de dólares. Se utilizó la analítica para rastrear hasta el último naira. Gracias a ese sistema, se descubrió que un ministerio había recibido 475 millones de dólares y no había terminado ni un solo proyecto. Es increíble. Pero descubrirlo les permitió diseñar formas nuevas y más eficaces de invertir esos recursos. Así es, sustituye las sospechas por evidencia. Bien, está claro que el potencial existe, pero aquí es donde imagino que las cosas se complican. ¿Cómo hace realmente un gobierno para desarrollar esta capacidad? En un informe suena muy bien, pero ¿cuál es la hoja de ruta? Ahí llegamos al segundo gran aprendizaje. Existe un marco de trabajo muy práctico para lograrlo. Todo comienza con un modelo sencillo llamado función de producción de la administración pública. Suena bastante académico. Lo sé, pero en realidad el concepto es bastante simple. Piensa en una receta. Tienes los insumos, el personal, los bienes y el capital. Luego están los procesos, las prácticas de gestión y la cultura organizacional. Y todo eso da lugar a los productos y resultados, los servicios que se prestan. Ya veo. Entonces, lo que haces es ubicar los datos que ya tienes dentro de ese esquema sencillo. Exacto. En el caso de los insumos, se analizan los datos de nómina para evaluar si los costos salariales son sostenibles, o los datos de contratación pública para detectar bienes adquiridos a precios excesivos. En cuanto a los procesos, es decir, aquellos aspectos que no pueden observarse en los registros administrativos, se utilizan encuestas de empleados públicos para medir el liderazgo y la motivación. Claro, como en la historia del gerente de alto nivel con la que empezamos. Exactamente. Y para los productos, se utilizan datos administrativos sobre los casos gestionados para saber, por ejemplo, cuántas declaraciones de impuestos procesa un funcionario. Además, se recurre a encuestas ciudadanas para medir el nivel de satisfacción con los servicios públicos. Bien, el marco ya me queda claro, pero ¿quién hace realmente todo este trabajo? ¿Un analista aislado en una oficina? No, esto tiene que abordarse como una estrategia integral para todo el Estado. El primer paso es crear unidades de análisis tanto en el centro del gobierno, para tener una visión de conjunto, como dentro de cada organismo importante para adaptar el análisis a sus necesidades específicas. Y me imagino que la tecnología por sí sola no alcanza. También hace falta contar con las personas adecuadas. Este es el punto más crítico. Hay que desarrollar un grupo de gestores públicos que sepa interpretar los datos y complementarlos con su experiencia en el terreno. Muchos de nuestros oyentes que trabajan en puestos de gestión saben perfectamente que los datos por sí solos nunca ofrecen el panorama completo. Entonces se trata de construir una cultura, no solo un tablero de control. Y esa cultura debe estar impulsada por una agenda analítica en todos los niveles, desde la máxima autoridad hasta el supervisor de cada unidad. Y por último, aunque este suele ser uno de los mayores desafíos para los gobiernos, hay que fomentar una cultura que premie la experimentación inteligente, incluso cuando un experimento no da resultado. Eso requiere un alto nivel de confianza. Y también asumir la responsabilidad por los fracasos, que son una parte natural de cualquier proceso de innovación. Así es, pero los beneficios son enormes. Se trata de pasar de lo que uno de los capítulos llama la niebla procedimental del gobierno a un entorno de mayor claridad y enfoque. Se trata de convertir los registros que ya existen en un mapa claro que muestre dónde una administración está teniendo éxito y, tan importante como eso, dónde está fallando. Al final del día, las decisiones que los encargados de formular políticas tomen hoy sobre qué medir definirán lo que sus gobiernos podrán conocer y también lo que serán capaces de lograr en el futuro. Desarrollar esta capacidad no es una iniciativa de corto plazo, sino una inversión fundamental de largo plazo para construir un Estado más eficaz, más eficiente y con mayor capacidad de responder a las necesidades de las personas. Te cedemos la palabra, Renos.
Gracias por acompañarnos. Pueden encontrar el informe completo en nuestro sitio web. Sigan el enlace en la descripción. Asegúrense de suscribirse para ser los primeros en enterarse de los próximos episodios. Y antes de irse, ¿cómo planean poner en práctica lo que aprendieron? ¿Y qué temas les gustaría que exploráramos en el futuro? Nos encantaría saberlo. Hasta entonces, adiós.